1 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, muy buenos días. La gracia del Señor Jesús nos siga llenando, nos siga acompañando durante todos estos días mientras estamos en sus manos siendo perfeccionados. Vamos a contemplar el mensaje para el día domingo titulado Dios me capacitó, semana 2, del alimento diario que estamos considerando, las promesas de Dios. Hermanos, Dios necesita hallarnos fieles. Un ministro del nuevo pacto ha recibido un llamamiento celestial. Dios desea introducirnos en su reposo. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su fidelidad, cuando hasta hablamos de un ministerio, estamos hablando de un reposo, para que acabemos con toda la ansiedad, con todas estas circunstancias negativas que se presentan en nuestro vivir. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el Señor Jesús. Hermanos, en este llamamiento tenemos una persona considerable, tenemos una persona súper importante que es el Señor Jesús. Este llamamiento celestial tenemos a Cristo Jesús como nuestro apóstol, como nuestro sumo sacerdote. Él, como el primer ministro del nuevo pacto, era fiel al Padre en todo. Era fiel a Dios en todo. ¿Por qué? Porque el Padre es el origen de todas las acciones y de todas las palabras que realizaba el Señor Jesús. Había una conexión, había una unidad, había una comunión íntima entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El Señor Jesús hacía todo lo que el Padre le guiaba. Hoy nosotros somos fieles a este llamamiento. No somos ministros de hombres, sino de Dios. En el antiguo pacto, Moisés fue fiel a Dios en toda su casa. La casa, según la palabra del Señor, es la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En el servicio al tabernáculo, Moisés, como siervo, fue fiel en todo. Cristo, como hijo, sobre toda la casa, la cual es la iglesia, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Señor Jesús, en verdad necesitamos ser fieles. Para eso necesitamos tu persona, necesitamos tu presencia, necesitamos ser unidos al Señor en todo. La palabra siervo y ministro tienen la misma raíz griega, diaconía, que significa servicio y ministerio. Aleluya. Siervos y ministros, servicio y ministerio. Moisés fue constituido para conducir al pueblo de Israel desde el desierto hasta la tierra de Canaán. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús está sobre la iglesia para conducirnos desde nuestra salvación hasta el reino.
Hermanos, qué maravilloso que el Señor Jesús lo tenía todo bien preparado. Constituyó a Moisés y le dio una misión. Saca a mi pueblo e introdúcelo en la tierra prometida. Hoy el Señor Jesús vino a formar un pueblo que es la iglesia y quiere conducirnos por todo este sendero, por toda esta carrera, peleando la buena batalla, guardando la fe, desde nuestra salvación hasta que el reino del Señor sea implantado. Hermano, qué maravilloso que el Señor nos tuvo en cuenta, nos llamó para este ministerio. ¿En qué consiste el ministerio? Conducir el pueblo de Dios hasta su reino. Pero Él es la cabeza, Él es el Señor que está sobre todas las cosas. Para alcanzar esta meta debemos prestar mucha atención a las advertencias contenidas en el Antiguo Testamento. Miremos, en Hebreos 3, del 7 en adelante, dice: por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, el desierto. Aleluya, necesitamos circuncidar nuestros oídos, mantenerlos limpios para escuchar la voz del Señor, para escuchar cuando el Espíritu Santo nos hable. Él nos dice: hagan esto, hagan aquello. En las mañanas levántense, por las noches acuéstense, porque somos muy tercos y pasamos mucho tiempo entretenidos en nuestras cosas. Entonces el Señor dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ah, Señor Jesús, para Él fue muy duro ver la incredulidad de este pueblo, la incredulidad de Israel. Tentaron al Señor por 40 años, probaron de toda su gracia y no le creyeron. Entonces Dios dijo: no entrarán a mi reposo. Toda esta gente que salió mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. El Señor se enojó, se disgustó con esa generación. Hermano, debemos tener cuidado. ¿Será que hoy el Señor está muy disgustado con la iglesia? Miremos, la iglesia son todos los creyentes, pero no todos andamos al mismo paso. No todos le creemos al Señor. Está Sardis, que es el cristianismo de hoy. Está Tiatira, que es el catolicismo. Allí hay hijos de Dios. A veces ni creen que hay una Biblia. A veces no conocen al Señor Jesús. Entonces, hermanos, hay una cantidad de hablares, hay una cantidad de sentires hoy. ¿Será que el Señor también está disgustado hoy? Los israelitas debieron hacer esta jornada en poco tiempo. Dios le dijo a Moisés: camino de 3 días para introducir al pueblo en la tierra prometida. Hermanos, pero esos 3 días se convirtieron en 40 años porque no le creyeron al Señor. Por eso hoy necesitamos en nuestra fidelidad tener un corazón de fe, creerle al Señor en todo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Lo que más enoja al Señor es nuestra incredulidad. Un corazón duro, dudas. Ponemos dudas en nuestra mente, en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, por eso el Señor viene y dice: debemos tener un corazón fiel
y ser genuinos con el Señor para no ser descalificados de esta carrera que estamos realizando día tras día. Miremos, si Moisés, siendo fiel en toda la casa de Dios, fue descalificado, yo debo servir con temor y temblor, apelando a la gracia de Dios, que da vida y resucita a los muertos. Señor Jesús, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tener comunión con Dios es tener todo en común con el Señor. Ser aprobado, ser hallado fiel en toda su casa. Una comunión íntima todos los días, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de las reuniones, estar siempre pendiente allí, sencillos, humildes, recibiendo el hablar del Señor. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con la Trinidad divina, con el Dios triuno, con el Dios triuno. Por medio de ella somos insertados en Dios y disfrutamos de su vida y su naturaleza. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora vamos a leer Hebreos 3:13. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, esta es una actitud muy importante. Teniendo comunión con el Padre, con el Dios triuno, nuestra actitud es de amor, de exhortarnos los unos a los otros. Cada día, hoy, el Señor Jesús quiere introducirnos dentro de Él, pero el engaño del pecado nos mantiene fríos, nos saca de la carrera, nos saca del espíritu. Entonces, mantenernos juntos, como los leños que atizan el fogón, mantenernos juntos, ese fuego, esa comunión, exhortándonos, animándonos, ayudándonos mutuamente para que seamos fortalecidos y así poder realizar esta carrera. En Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No endurezcáis vuestros corazones, seamos sencillos y obedientes a la palabra del Señor, y así no habrá incredulidad en nuestro corazón. Todos los días tenemos que hablarle al Señor, arrepentirnos y decirle: trata mi corazón, Señor, no quiero ser incrédulo. Hemos estado mirando que si no hacemos lo que la palabra nos dice es porque hay incredulidad. Nos gusta siempre llevar la contraria, nos gusta siempre hacer lo que queremos. Pero hermanos, si el Espíritu nos está guiando, Él es el que va a realizar la obra en nosotros. En Hebreos 4, versículo 8 al 11, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es necesario que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea introducido, sea aplicado a fin de esforzarnos para entrar en el reposo de Dios, corriendo colectivamente en la iglesia, esforzarnos todos juntos por este reposo. Todos juntos acabaremos la carrera, pelearemos la buena batalla, guardando la fe. Por eso dice el Señor, exhórtense cada uno, anímense, aliéntense, corran juntos, oren juntos, aliméntense juntos. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a recibir la fuerza para poder entrar a la meta, al reino del Señor. Hoy la gran necesidad de la iglesia es que Dios levante pastores que vayan a cuidar gente, ayudarlos en sus problemas, enseñarles a correr junto con todos los hermanos. En Hechos 20:24 podemos leer: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Debemos tomar el mismo ejemplo del apóstol. Nada lo iba a entretener, nada lo iba a sacar de la carrera, nada iba a impedir que él terminara su carrera con gozo. Hermanos, debemos correr con gozo, con alegría, porque este ministerio que recibimos del Señor es para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo honraba su ministerio entre los gentiles. En Hechos 21:19 dice que a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo honraba el ministerio que recibí del Señor. El Señor ahí en Hechos 26 le dice, porque para esto he aparecido a ti, para mostrarle todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, cuánto debes de sufrir por este ministerio. Entonces Pablo aquí dice, yo honro mi ministerio. Esa es nuestra tarea, honrar nuestro ministerio. Honrar es valorar el ministerio que hemos recibido del Señor. Valorar el ministerio que el Señor nos dio con un sentido de pertenencia, hacerlo parte nuestra, hacer el ministerio, hacer la iglesia en Medellín nuestra, que nos duela, que sintamos la necesidad de edificarla, de cuidar a los hermanos, de pastorearlos, de guiarlos. La necesidad más grande que tiene la iglesia es pastores, maestros que enseñen la verdad, pastores que alimenten a las gentes día y noche, por todas las calles, por los pueblos, por todas las plazas. Esa es la necesidad más grande que tiene el Señor hoy, que nosotros tomemos este ministerio con fidelidad, con mucha entrega, con amor, con sentido de pertenencia. En 1 Timoteo 4:5, Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recibamos esta palabra para nosotros. Dice, sé sobrio. Hermanos, necesitamos ser sobrios, sobriedad en nuestra mente, sobriedad, entendimiento en nuestro corazón, en todo nuestro ser entendidos, ser como un vaso dispuesto a ser llenado, ¿verdad? Lo contrario es sobrio, es
ser ebrio, estar borracho. No, entonces seamos sobrios, que nada de este mundo nos embriague, que nada de este mundo nos saque de la carrera, que nada de este mundo se interponga entre Dios y nosotros. Entonces, hermanos, seamos sobrios en todo. Soportemos las aflicciones, porque las aflicciones son las que nos van a hacer perfectos para el ministerio del nuevo pacto. Hagamos la obra de evangelista, cumplamos nuestro ministerio. Hermanos, esa es la orden dada. Cumplamos nuestro ministerio. Dejemos de ser perezosos. Levantémonos en unidad a buscar al Señor y digámosle: aquí estamos, Señor. Estamos siendo perfeccionados, estamos siendo capacitados. Estoy viendo la necesidad, Señor Jesús, de que la iglesia sea edificada. Estoy viendo que la casa de Dios es la iglesia, pero también es mi casa, donde yo reposo, donde yo me alimento, donde yo me nutro. Señor Jesús. Amén.